Pero bueno, es cadena para ustedes, cadena, tipo cadena, cadena con cadena. Si la quiero comparar, primero vamos a agregar la librería de string, ¿sí? Y aquí vamos a usar una función, str, si control espacio y nos ayudemos ahí, smp, si no me equivoco, ahí está. Bien, esto es como decir compara dos strings, es una función, ¿sí? Aquí necesita que nosotros le pasemos primero una variable que sea de tipo cadena y coma, vamos a poner la otra variable que queremos comparar, en este caso sería un valor sí, lo vamos a pegar ahí. Bien, esto que hemos puesto a esta función le mandamos esta variable que es la variable del usuario y el sí que es con lo que queremos comparar. Para que estos sean iguales, esta función te va a devolver un número positivo, negativo o cero. Si te da un número cero, o sea, si esto llega a dar igual a cero, quiere decir que estas dos variables de tipo cadena eran iguales. Y si es igual, quiere decir que la respuesta es igual a sí. Entonces volvería a repetir las cosas. ¿Estamos de acuerdo? Si no son iguales, va a dar cualquier otro valor, un negativo o un positivo. Entonces esto no se va a cumplir y va a terminar la ejecución. Entonces ahí lo vamos a probar. Vamos a comparar los strings. Vamos a guardar. Ahí está. Miren, la primera repetición que se ejecutó, Cristian. Perfecto. Ahora, ¿deseas continuar, Cristian? Sí. Y vuelve, esto sí es verdad porque yo ingresé sí. Sí, es igual a esta palabrita, verdadero o falso. Da verdadero, true o falso. ¿Qué dicen? ¿Es igual o no? Sí, son iguales, pero esta función te devuelve un cero si son iguales. Entonces aquí imagínate que dio un cero. Si en esta parte tenés que imaginarte que dio un cero. Ese cero, si es igual a este cero, es obvio que para mí son iguales. Entonces, si es igual, esto se cumplió y esto es verdadero y volvería a repetir las cosas. Por eso vemos que nuevamente se ejecutó Cristian. Si yo le doy que sí de vuelta, es que el usuario quiere seguir y se repite de vuelta las cosas. Sí, quiere volver a seguir, sí, sí y así. Y hasta que él diga que no. Cuando él dice no, se termina la repetición. Porque esto no se va a cumplir ya. Entonces es como que dice, che, mira, esto es falso, me dio falso, pero no se cumplió, y seguí para adelante, o sea, ya va al system pause, que es lo que vemos aquí, ¿sí? Por eso ahí ya se termina. Bueno, esto es a pedido del operador. Tiene que crearse una variable cadena, para eso definimos un tipo, cadena, la longitud que ustedes deseen, y aquí, para terminar antes del while, van a poner un code y leer es en esa variable de tipo cadena. Y luego aquí le van a comparar. Es como decir, la variable respuesta es igual a sí. Todo esto tienen que hacer para preguntar si la variable de respuesta es igual a sí. Bien, si es igual a sí, vuelve a repetir las cosas, vuelve a repetir, vuelve a repetir. Pero si es falso, esto se termina. Bien, esa es una de las formas de usar el do while. A veces te van a pedir, la repetición termina a pedido del operador. ¿Estamos de acuerdo? Bien, ese es uno de los tipos de while, de do while. Hay otro, vamos a hacerlo más arriba. ¿Sí? Vamos a hacer aquí arriba, voy a hacer un do. Lo vamos a dejar ese ahí abajo. Esto era a pedido del operador. Y hay otro que te piden terminar cuando se ingresa un valor, por ejemplo. Se ingresa un número determinado. Un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, yo te digo do, vamos a repetir algo. Y aquí adentro voy a pedir, no sé, que me ingrese un número. Ingrese un número. Si dos puntos, vamos a leer con un sin. Y aquí vamos a leer una variable número. Y esa variable, como vamos a definir una variable entera que se llame número, aquí afuera del do while, ¿sí? Acá vamos, falta el while. Y acá va la condición. ¿Sí? Estamos haciendo otro tipo de do while. Hay veces que te dice, por ejemplo, está bien, pedí un número y no sé, y mostrame un mensaje con ese número. Mostrame un mensaje, no sé. El número ingresado es dos puntos y vamos a mostrar la variable que ingresó, número. Pido el número, lo muestro con este cartelito bonito y ahora te dicen, che, este algoritmo, esta repetición va a terminar cuando esa variable, el número que se ingresó, sea par, por ejemplo. Entonces, ¿cómo armaría yo mi condición aquí?
yo voy a decir, ah, bueno, mientras número sea par, para que sea par le saco el resto con el 2 y ese resto es igual a 0. Esa es la condición de par, ¿sí? Si yo lo pongo así, yo quiero que esto termine cuando sea par. Termina cuando es par. Eso me piden a mí. Pero si yo pongo aquí la condición de par para ese número, para que termine, para controlar la repetición, vamos a probar qué tal sale, guardamos y ejecutamos. ¿Sí? Esto supuestamente cuando yo ingrese un número que sea par se tendría que terminar la repetición o no. Bien, entonces yo voy a ingresar un número, vamos a ingresar el 4. El 4 es par, porque el resto de 4 y 2 da 0. Entonces cuando ingrese el 4, esto ya se tendría que terminar y pasar al siguiente do que tenemos acá abajo. ¿Sí? Y presiono Enter y está bien, se mostró. Ahí está porque está mostrando esta parte. Pidió el número y está mostrando el cartelito. Pidió el número y está mostrando el cartelito. Va aquí, en esta parte. Esta parte de arriba. Bien. Aquí está. Pero ¿por qué me está volviendo a pedir de vuelta el número? Si el número era par, ¿no tendría que haber terminado? ¿Sí? Tendría que haber terminado, ¿que no? Bien. Una de las formas de hacer esto que termine cuando sea par, no sería poner la condición de par, sino que poner la condición contraria. O sea, cuando sea impar. Cuando sea impar es distinto de cero, ¿que no? Lo contrario. Cambiar la condición, digamos. Poner lo contrario. Vamos a probar, ¿sí? Yo puse la de par por poner nada más. Pero ahora, fíjense que yo ahora, cuando ingreso el 4, sigue, ¿sí? Mire, cuando ingreso el 4 ya se terminó. Porque el 4 es par ya, ¿se entiende? Y bueno, acá es este que ven aquí, el otro do while. Bien, una forma es poner lo contrario a lo que te dicen cuando termina. Si te dice termina cuando era par, entonces la condición sería para impar. Si te dicen terminas cuando es positivo, entonces acá vos pones lo contrario, que sea negativo o cero, ¿sí? O la otra forma es poner solamente la misma condición, te dicen, che, termina cuando es par, está bien, perfecto, lo pones ahí como sea par, cuando sea par. Otra forma de terminar y es mucho más sencilla es esto. Si te dicen termina cuando es par, pones la condición ahí de par, pero como hay que poner lo contrario, en vez de estar buscando cuáles son los operadores, que son estos operadores relacionales, eh, buscando el operador contrario, podríamos poner directamente la negación. Lo que estamos diciendo aquí, mientras no sea par, esto va a seguir. ¿Se entiende? Esto es el negador. Niega todo el resultado de aquí. Mientras no sea par. Si vos pusiste así nada más, bueno, acá es par. Mientras sea par, vuelve a repetir. Así se lee. Pero si le pongo un negador antes, es como estoy diciendo, che, mientras no sea par, vuelva a repetir. O sea, ¿qué significa? Mientras no sea par, va a volver a repetir. Pero cuando esto llegue a ser par, va a terminar. Y es lo que nosotros queremos, que termine cuando sea par. ¿Se entiende? Esa es una de las formas que creo que es la más sencilla. Poner lo mismo y negarlo solamente. ¿Sí? Vamos a guardar de otra forma. Miren, entonces se tendría que terminar cuando el número era par. Yo ingreso un 5, el 5 es impar. El 7 es impar, sigue. El 9 es impar. El 11 es impar. Pero cuando ingreso un 4, el 4 es par y se tendría que terminar la repetición. ¿Bien? Entonces ahí podemos controlar. ¿Vieron? Que se termina con una cierta condición. Sí, estos algoritmos que estamos viendo, este se llama el bucle, si no me equivoco, controlado por un valor centinela. Significa que la condición está armada con una variable y esa variable fue cargada en cada repetición por el usuario. Si el usuario cargó una variable y esa variable me sirve a mí para determinar cuándo termina la repetición, estamos hablando de un bucle controlado por un valor centinela. ¿Sí? Es como que yo vengo, te doy un valor y ese valor, digamos, si te ingresa el 4, listo, te dije, ya está, se terminó la repetición. Es como que esa variable la estoy utilizando en la condición y digo, che, ya se terminó, hago que se termine. ¿Sí? O sea, yo controlo eso, el usuario controla eso.
¿Estamos bien? Y aquí también podemos ver lo mismo, porque acá es respuesta y según esa respuesta ya se termina, ¿sí? Esto es controlado por centinela, ¿sí? Si no, vean bien la teoría, pero algo así era el centinela, ¿sí? Y luego tenemos otro bucle, el do while, que también lo pueden hacer, controlado por contador y variable de bandera, que también ahora lo vamos a ver, ¿sí? Bien, esa es una de las formas, ¿sí? De poner una condición, termina cuando tal cosa. O no es únicamente que va a una sola variable, ¿no? Capaz que te dicen, che, termina cuando es par y es positivo. Y es positivo, por ejemplo. Entonces, ¿cómo hago yo? Que tiene que terminar cuando se cumplan dos condiciones. Entonces, yo directamente aquí adentro del paréntesis que está más interno, agrego la condición. O agreguen tranquilamente la condición tranquilamente. Acá tenemos la condición de par. Y, ¿sí? Este creo que es el i. ¿Sí? Y termina cuando el número es positivo. Entonces yo pongo tranquilamente que la variable número sea mayor a 0.